La firma que acabamos de llevar a cabo del Plan de Impulso Económico Regional a corto plazo y del Plan de Sostenibilidad son una consecuencia del compromiso que adquirimos en el mes de octubre relativo a la concertación social, ¿no? Responde al espíritu de lo que significa y representa la concertación social. Son un conjunto de acciones que han sido acordadas en varias mesas de concertación, donde han intervenido el ámbito económico, de empleo, de vivienda y de medio ambiente. Se agrupan en un plan porque se trata de un paquete de acciones a corto plazo que buscan aportar dinamismo, seguridad y confianza a la economía extremeña. Todo ello tiene una dotación de 150 millones de euros y se articula en una serie de objetivos y una serie de áreas de actuación. Respecto a los estímulos a la producción económica, un plan de mejora de la eficiencia energética en viviendas, un plan renove de electrodomésticos, un plan renove de mobiliario de hogar, un plan integral del comercio de proximidad, un plan de fomento de la demanda de alojamientos turísticos, una creación del consorcio para la promoción del turismo, la línea de avales internacionales, plan de desarrollo cooperativo, para la mejora de la financiación empresarial, la creación de un fondo para el financiamiento directo, para la activación de empleo, el plan de empleo social, el plan de empleo de primera experiencia, el impulso del empleo a través de la ayuda a la inversión, informes de impacto laboral y ayudas al empleo de calidad. En infraestructuras productivas, la potenciación de las infraestructuras productivas y en cambios normativos para el estímulo económico y laboral, el impulso de un marco regulatorio eficiente para el desarrollo de las actividades económicas y la modificación de la normativa en materia de políticas de empleo. Respecto del plan de sostenibilidad, incluye el fomento de la oferta de biomasa de origen forestal, el aprovechamiento de Monfragüe y su entorno, el fomento de la demanda de biomasa para usos térmicos, el fomento de instalaciones fotovoltaicas para el autoconsumo y el Pacto por el Agua en Extremadura.